Buenos días. El día de hoy vamos a hablarles de nuestro trabajo de investigación, el cual consiste en el desarrollo de un framework paramétrico para la ingesta de datos en Microsoft Azure. Nuestro equipo está compuesto por Cindy Sánchez, Osvaldo Bernal y Andrés González. Vamos a comenzar con Cindy hablándonos del planteamiento del problema. Bueno, con respecto al planteamiento del problema, este se fundamenta en las exigencias que en la actualidad se le presentan a las organizaciones en relación a la gestión de crecientes volúmenes de datos de diversas fuentes. Dicha diversidad es la que se ha convertido en un reto el cual afecta a empresas de diversos sectores que dependen de arquitecturas modernas de datos para el análisis en tiempo real, tomas de decisiones estratégicas. Es aquí donde se evidencia que es necesario diseñar una solución que pueda ser tanto adaptable como escalable y que permita una integración óptima de datos en arquitecturas basadas en la nube, lo cual es una alternativa práctica y accesible. Hemos también planteado una hipótesis, la cual es si la creación del framework paramétrico y escalable basado en Microsoft Azure optimizará la ingesta de datos de fuentes heterogéneas al proporcionar una arquitectura flexible que se ajusta a diversos tipos de datos y necesidades de escalabilidad. Es decir, que este framework permitirá una integración más rápida y eficiente de datos provenientes de distintas fuentes, garantizando una interoperabilidad mejor y mejorando el rendimiento en arquitecturas de datos modernas. En cuanto al alcance de la investigación, es principalmente explicativo, ya que no solo exploramos cómo implementar un framework, sino que también se describirán los procesos, la correlación de variables, rendimientos, entre otros, y explicará el por qué la solución mejora la integración de datos. Y en cuanto a la justificación de por qué desarrollar un framework para la ingesta de datos en Microsoft Azure, hemos planteado unas, pues como las razones principales. Entre ellas está la necesidad de gestionar grandes volúmenes de datos, que esto se debe a que las organizaciones manejan cada vez más datos provenientes de múltiples fuentes, lo que requiere un sistema eficiente para su integración. Con respecto a la toma de decisiones basadas en datos, donde la analítica de datos es clave para la toma de decisiones estratégicas y un framework sólido facilita este proceso. En cuanto a la estandarización y eficiencia, aquí el framework lo que permite es estandarizar procesos y reducir el tiempo de procesamiento de datos. Aquí mejoramos la calidad y la eficiencia. Otro aspecto es la escalabilidad, ya que es un sistema que debe ser capaz de adaptarse al crecimiento de la organización y manejar volúmenes de datos cada vez mayores. Y por último, planteamos pues entre los principales son las oportunidades de negocio. ¿Por qué? Porque es una ingesta de datos eficiente que permite a las empresas identificar nuevas oportunidades de negocio y así mejora su competitividad. Ya vamos a plantear también los objetivos. Bueno, para este proyecto, el objetivo general es desarrollar un framework paramétrico y escalable para la ingesta de datos en Microsoft Azure. Esto con el fin de optimizar la integración de fuentes heterogéneas en arquitectura de datos modernas. Esto con el fin que pueda ser utilizada en diferentes organizaciones sin importar el, el rol que cada una maneje. Para lograr el objetivo general, debemos desarrollarlo mediante los siguientes objetivos específicos. Lo primero que tenemos que hacer es identificar los primeros retos y oportunidades en la integración de datos heterogéneos en arquitectura de datos modernas. También tenemos que diseñar un framework que sea adaptable a múltiples tipos de fuentes de datos, utilizando los servicios de Azure. Implementar el framework en un entorno de Microsoft Azure para validar su funcionalidad y escalabilidad. Adicionalmente, tenemos que evaluar el rendimiento del framework en términos de tiempos de ingesta y capacidad de integración de distintas fuentes de datos. Y estar constantemente proponiendo mejoras o extensiones al framework
basados en los resultados que vamos obteniendo. Bueno, vamos a hablar aquí un poco sobre lo que tiene que ver con el estado del arte de nuestra investigación. Lo primero es importante resaltar que sobre los temas de ingesta de datos en plataformas de la nube, como en Microsoft Azure, se han venido incrementando las necesidades y es un tema de alto nivel de investigación en los últimos años, proveniente de esa necesidad de las empresas de manejar grandes volúmenes de datos. Varios estudios han identificado que hay una serie de problemas comunes como la falta de flexibilidad o de interoperabilidad y la dificultad de escalar estas soluciones. Ya sobre este tema varios autores han propuesto frameworks basados en la nube, sin embargo hay pocos trabajos que se hayan enfocado en la estandarización o en una forma paramétrica de personalizar esta ingesta y que ofrezcan estas soluciones muy a la medida para diferentes empresas. Lo que sí coinciden los estudios es en resaltar en esa importancia de diseñar sistemas que además de ser escalables también sean flexibles y se adapten a las necesidades cambiantes de las organizaciones. Lo primero que nosotros identificamos entonces es la necesidad de una muy buena herramienta de parametrización que permita esa flexibilidad o esas modificaciones sobre la forma de ingestar la información. Estas arquitecturas parametrizables permiten la creación de unos flujos de trabajo que se ajustan automáticamente a las características específicas de los datos que se están procesando. Este enfoque paramétrico, entonces, acá lo que nos permite es reducir esa carga operativa y que los flujos sean altamente escalables. Se apoyaría en SQL y las tablas paramétricas se pueden actualizar dinámicamente, lo que luego se traduce en que el proceso se vaya ajustando pues, a esa nueva necesidad de la parametrización automática. El siguiente paso, la siguiente etapa que investigamos es qué herramienta utilizar para la ingesta. En este caso, Microsoft o Azure Data Factory dentro de la nube de Microsoft Azure es una de las herramientas más comunes que más se utilizan recientemente y más creciente de los procesos de automatización y parametrización de carga de datos. ADF o Azure Data Factory, como también se le conoce, es ideal y se ha convertido en una opción para arquitecturas de datos que permiten ingestar desde diferentes fuentes, como bases de datos relacionales, archivos almacenados en la nube, APIs y flujos de trabajo en tiempo real. La gran ventaja en este caso de ADF es su capacidad de ser parametrizable, ya que mediante el uso de campos basados en metadata dentro de los pipelines se pueden configurar rutas o diferentes parámetros sin necesidad de estar creando un pipeline diferente para cada tipo de fuente de datos. Esto se logra al definir datos específicos que vienen a través de tablas en los campos asociados a los pipelines. Otras ventajas de Data Factory es que pueden configurarse estos parámetros a través de archivos, a través de rutas, a través de credenciales o bases de datos, las cuales modifican el comportamiento del pipeline. En este caso, entonces, nosotros resumimos que la combinación entre Data Factory y SQL es una combinación potente que permitiría crear un flujo de trabajo paramétrico y escalable para la necesidad que estamos planteando en nuestro proyecto. Hay algunos estudios relacionados de algunas personas relevantes en la industria y en la disciplina del Big Data, donde ya coinciden en que ese enfoque paramétrico no solo mejora la eficiencia, sino que también facilita la incorporación de nuevas fuentes de datos y esa posibilidad de adaptar el sistema a los cambios que se vayan requiriendo. En conclusión, nosotros resumimos que esta opción de proyecto es viable, es una solución posible y que puede optimizar la integración de fuentes heterogéneas en arquitecturas de datos modernas utilizando Azure SQL y Data Factory. También la investigación muestra que este enfoque parametrizable puede mejorar el rendimiento, también reduciría los costos operativos y facilita la adaptación dentro de las organizaciones de fuentes de datos.
El desafío actual radica en perfeccionar estos frameworks para que sean adaptables, sean más eficientes y que realmente puedan utilizar esas capacidades de la nube y el potencial de este tipo de herramientas como Azure Data Factory. Vamos a hablar ahora del marco legal, tipo de investigación y recolección. Le doy la palabra a mi compañero Osvaldo. Osvaldo. Para la creación del framework o cualquier software no es necesario, no se puede basar solo en consideraciones técnicas. También tenemos que ver o tener en cuenta el marco legal. Esto con el fin que se cumpla con toda la normatividad y la respectiva protección de los datos que se van recolectando. En este proyecto se contemplan leyes como la Ley 1581, Ley 1266, Ley 603, el Reglamento General de Protección de Datos y, por supuesto, la ISO 27001. La investigación la tenemos con un enfoque cuantitativo y exploratorio, pues pretende cuantificar el rendimiento de un framework en diferentes escenarios. Y la técnica que vamos a implementar es la experimental, donde se probarán diferentes configuraciones para observar diferentes resultados que se van obteniendo en cada prueba. Para la recolección de datos se realizará mediante la observación y pruebas del framework, adicional de estudios previos de la documentación técnica de Microsoft Azure, de artículos científicos, documentales, entre otros. Esto que permita ampliar la información que vamos obteniendo durante la investigación y durante las pruebas del desarrollo del framework.